Muy bien, entonces vamos a empezar con la sesión. Bienvenidos todos al webinar de aplicaciones estructurales con SolidWorks Simulation. De verdad, muy agradecido de que estén por acá en este momento. Para hablar un poco acerca de lo que conversaremos el día de hoy, tenemos esta agenda en donde vamos a hacer un repaso acerca de los problemas típicos en la industria, para hablar luego de un poquito más a fondo, ¿no? De estos problemas en la industria. Sería bueno también conversar acerca de las soluciones de simulación. Para ello tendríamos que detenernos brevemente, no va a ser mucho tiempo, brevemente acerca de cuál es el método que está detrás de las simulaciones, que es este método matemático de elementos finitos, y también conversar un poco acerca de este par de conceptos entre lo que es la simulación lineal versus la no lineal, y al mismo tiempo conversar sobre la simulación estática y la dinámica. Bueno, luego vamos a tener dos ejemplos prácticos. Uno va a ser con un brazo perforador de una maquinaria de minería, y luego otro va a ser acerca de la simulación sísmica aplicada a un tanque esférico. Luego vamos a hablar un poco acerca de las validaciones del software, es decir, cómo sabemos si el software de simulación realmente refleja los resultados reales. Un breve resumen, luego hablemos un poco acerca de CAD Solutions como distribuidor autorizado del software en el Perú. Y por supuesto, al final va a haber una sesión de preguntas. Ustedes pueden ir preguntando a medida que la sesión va avanzando. Sin embargo, al final vamos a responder todas las preguntas posibles. Y para los que se queden al final de la sesión, tenemos una suerte de premio. Vamos a tener una infografía que les va a llegar a su correo electrónico, y también, por supuesto, van a poder descargar esta presentación, ¿sí? Entonces, antes de empezar, sí me gustaría contar un poco con la ayuda de los asistentes, porque tengo pensado pasarles una pequeña encuesta. En realidad, me gustaría saber, para los que están viendo esto en pantalla, me gustaría saber si ya tienen experiencia con algún software de simulación. Entonces, eh, les pregunto, ¿cuál software de simulación están usando actualmente? En sus pantallas probablemente pueden elegir alguna de las opciones. Entonces, bueno, muy bien. Estamos viendo acá algunos resultados. Al final se los voy a publicar para que podamos compartirlos entre todos. Hay una opción que se llama otro. En esa opción otra, bien pudieran incluir el cálculo manual. No necesariamente las empresas tienen un software de simulación, así que es bienvenido, por supuesto, las veces en donde manualmente tenemos que hacer algunos cálculos. Entonces vamos respondiendo. Viendo por acá algunos mensajes. Buenas noches, Alberto. Bienvenido. Gracias por tu aporte, Cristóbal. Muy bien. Quizás unos 30 segundos más. Ok, entonces creo que ya estamos más o menos todos participando. Vamos a recuperar algunas respuestas. A ver si de repente falta alguien más. Sí, veo que los porcentajes están cambiando. Muy bien. Bien, entonces vamos a dar por finalizada la votación. Voy a cerrar esto por acá un segundo. Son resultados bien interesantes. Vamos a compartirlos con ustedes. Bueno, gratamente recibo acá como resultados que el 55% de los asistentes a este webinar realizan simulaciones con SolidWorks Simulation, lo cual es bastante positivo.
Luego tenemos un 25% con otra clase de software, probablemente sea un software, probablemente sea el cálculo manual, bien sea otro software o bien sea el cálculo manual. Vamos a ver que SolidWorks Simulation tiene algunas alternativas muy positivas para ustedes y otro 10%, por supuesto, con ANSYS, ¿no? Entonces vamos a ocultar esto, está interesante este resultado. Y entonces empezamos. Me permito presentarme. Mi nombre es Salvador Zuniaga. Soy ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. También tengo un posgrado en gerencia de operaciones y producción de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Mi experiencia como profesional pues está fundamentada en el diseño de mecanismos y máquinas con una orientación bien particular que es a los equipos de final de línea de producción para todas estas empresas que aquí en el Perú pues podrían ser como Alicor, como Gloria. Esas máquinas de final de línea de producción vienen siendo básicamente como máquinas tapadoras, etiquetadoras automáticas y semiautomáticas, bandas transportadoras, máquinas selladoras, etcétera, ¿no? Mi experiencia viene realmente desde empresas como Nestlé, Avon Cosmetics, Empresas Polar, un poco de Fama de América, Galletas Puig, etcétera, ¿no? Luego, acá en el Perú ya llevo 4 años como ingeniero de aplicaciones de SolidWorks y en esta carrera profesional pues me certifiqué formalmente como profesional de simulación en SolidWorks. Tengo la certificación de SolidWorks Simulation Professional. Y para cualquier consulta estoy completamente disponible. Mi correo está en la pantalla. Para los que se queden, recuerden que pueden descargarse también esta presentación. Mi correo es szuniaga@gagsolutions.pe. Entonces, damos por inicio esta sesión. Y antes de hablar acerca de las simulaciones, obviamente tenemos que preguntarnos ¿para qué necesito una simulación? ¿O por qué necesitaría una simulación? Entonces, en ese sentido, tengo muchas preguntas, muchas interrogantes que son típicas. Entre ellas, pues, perfectamente, ¿cómo calculo la resistencia de los materiales en mi maquinaria o estructuras? ¿Cuál es el factor de seguridad de mi diseño? Puede ser que mis diseños resistan, pero realmente sobre cuánto estoy calculando. ¿Será que estoy desperdiciando material? ¿Será que estoy por debajo del factor de seguridad? Esa es una pregunta típica. Otra, ¿cómo minimizo la cantidad de pruebas o prototipos? Bien sabemos que no hay nada más real que la realidad. Sin embargo, antes de hacer pruebas y fabricarlas, qué sé yo, 3 pruebas, 2 pruebas, podríamos simular estos prototipos o pruebas o estos ensayos de tal manera que con un máximo de simulaciones y con un mínimo de prototipos, pudiera entonces fabricar un único prototipo, por lo menos uno, probarlo en la realidad y así puedo certificar realmente si mi diseño funciona o no. Entonces, en vez de hacer 5 prototipos, 4 prototipos, que son muy costosos, me pongo a simular los 4 primeros y el último, ya con los detalles perfectos, es el que voy a fabricar para luego llevarlo a la realidad, ¿no? Otra pregunta podría ser cuál es la causa más probable de falla. A veces, por ejemplo, en el caso estructural, subestimamos un poco la carga bajo pandeo. Entonces puede ser que tengamos una columna, que tengamos una viga que está siendo sometida bajo una carga compresión y perfectamente soporta, resiste la viga, pero si la viga es suficientemente esbelta, es probable que falle primero por pandeo antes de que falle por compresión. Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es la zona más peligrosa de mi diseño? Puede ser que todo salga sin ningún problema, pero puede ser también que alguna de las partes o componentes de mi ensamblaje, si es una máquina, o alguna de mis vigas, de mi estructura, sea la más peligrosa de todas. No porque vaya a fallar, sino porque es la más débil de todo mi sistema. Y si eso falla, pues todo lo demás va a tender a fallar. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo van a durar las piezas en mi equipo o maquinaria? Y esta es una pregunta que se responde fácilmente con un análisis de fatiga. No sé si lo conocen, pero básicamente el análisis de fatiga trata de contabilizar cuántos ciclos de carga es capaz de resistir mi diseño antes de que falle. Como bien saben, la falla por fatiga es una falla que no avisa, se suele ver cuando ya el sistema falló, cuando ya fracturó la pieza
Y eso tiene el tiempo de vida que podemos calcular. Si puedo de alguna manera estimar el número de ciclos que resiste mi diseño y puedo contabilizar ese número de ciclos en un tiempo determinado, simplemente con una multiplicación puedo saber entonces cuánto tiempo va a resistir mi pieza bajo un análisis, por supuesto, de fatiga, ¿no? Que podemos hacer en SolidWorks Simulation. Y finalmente, ¿cómo combino todos los factores y variables para diseñar de la manera más eficiente posible? A veces me enfrento ante una multidiversidad de factores que afectan mi maquinaria, mis estructuras. Tengo que hacer pruebas bajo carga muerta, bajo carga viva, bajo la acción del viento, bajo carga sísmica. Incluso tengo que conocer algunos factores que están fuera de mi protocolo de diseño o algunas vibraciones aleatorias. Entonces, a veces es muy complejo enfrentarnos teóricamente a todos estos factores a la vez, ¿sí? Y lo que hacemos simplemente es irnos por el diseño más conservador, y quizás estamos pecando de una sobreestimación o de un exceso de material. Entonces, simplemente con una herramienta de simulación podría combinar todo esto, incluso lo puedo combinar automáticamente bajo un set, un conjunto de variables y restricciones, y automáticamente SolidWorks puede hacerme un número iterativo de simulaciones para alcanzar cuál es la mejor solución posible, cuál es el resultado más costo efectivo para mí, ¿sí? Entonces, claramente este proceso de simulaciones, digamos, no es un proceso mágico. Detrás del software existe un método matemático. De hecho, existen unos cuantos métodos matemáticos, pero el más simbólico, el más común, el esencial, digámoslo así, es el método de elementos finitos. Entonces, obviamente esta sesión no va a ser una clase matemática, pero sí me gustaría explicarles, por lo menos de una manera muy didáctica, en qué consiste este método. Simplemente se trata de dividir una pieza compleja en pequeños elementos un poco más razonables al momento de resolverlos. Nosotros tomamos una geometría que puede ser tridimensional y que puede ser muy compleja de analizar teóricamente, e incluso muy compleja de analizar a través de planos en vistas en XY, YZ, ZX. Y lo que hacemos es dividir esta geometría compleja en pequeñísimos pero finitos elementos que concentran en sus vértices. Estos elementos típicamente pueden ser triángulos o tetraedros, pero estos triángulos o tetraedros que tomamos por elementos tienen en sus vértices un conjunto de ecuaciones. Esos vértices los llamamos nodos, y esos nodos concentran a su vez un conjunto de ecuaciones diferenciales. Para los que entendemos un poquito de cálculo, las ecuaciones diferenciales pues son ecuaciones un poquito más complejas que las que hemos visto quizás en el colegio, y esas ecuaciones diferenciales me van a determinar todas las propiedades mecánicas y los grados de libertad de ese nodo en particular. Luego yo puedo ensamblar individualmente cada uno de esos nodos, es decir, estoy ensamblando todo ese conjunto de sistemas de ecuaciones y puedo resolver el elemento como tal. Cuando yo uno o cuando ensamblo todos los elementos a nivel matemático, entonces voy a obtener la solución general de la geometría compleja que tenía al inicio. O sea, básicamente es como un divide y vencerás, ¿sí? O sea, vas a tomar una geometría compleja, la divides en pequeños elementos, cada elemento concentra un conjunto de ecuaciones, resolvemos las ecuaciones para cada elemento individual, ensamblamos los elementos individuales y finalmente obtenemos el resultado final, ¿sí? Más o menos en eso consiste la técnica. Ahora, en estos elementos que les estoy mencionando, hay una suerte de clasificación. Tenemos elementos orientados hacia piezas sólidas, ya vamos a ver qué significa eso. Tenemos elementos orientados hacia piezas delgadas, como planchas metálicas o superficies, y tenemos elementos orientados para el tratamiento de estructuras. Entonces, ¿qué es una pieza sólida para empezar? Una pieza sólida en el contexto del CAD, en el contexto del diseño asistido por computador, es una pieza que tiene las tres dimensiones significativas: el ancho, el alto y la profundidad. Por ejemplo, esta pieza que estamos viendo en pantalla tiene un espesor significativo, tiene un ancho y tiene una altura. Si nosotros intentásemos modelar esto teóricamente sería un poco complicado. Para eso recurrimos a un modelo de elementos finitos en donde discretizamos o dividimos
con pequeños elementos, en este caso tetraedros, esta geometría sólida y resolvemos individualmente para luego conseguir la solución general. En el caso de las piezas sólidas, como vemos en pantalla, la forma más ideal de dividirlas es con tetraedros. Esta geometría que estamos viendo en pantalla, que parece como una pirámide, pero se diferencia de las pirámides justamente porque todas las caras son triangulares. Estos tetraedros son los que dividen la geometría. Lo que vemos en la superficie aparentemente son triángulos, pero en el fondo son las caras de un tetraedro. Y cada uno de estos tetraedros, como les había comentado, tiene unos nodos, que son los puntos rojos que vemos en pantalla, y esos nodos concentran los grados de libertad y las ecuaciones que rigen las propiedades mecánicas del material, ¿sí? Entonces tengo tetraedros de primer orden, de segundo orden, para ajustarse un poco mejor a las curvaturas. Y luego también tenemos otra clase de elementos, especialmente orientados para planchas metálicas, superficies o para cualquier diseño cuyo digamos, enfoque es que dos dimensiones sean significativas y la tercera dimensión no lo sea tanto. En este caso, pues observamos que el espesor, típicamente en las planchas metálicas, no es tan importante o digamos es significativamente menor que las otras dos dimensiones y por lo tanto tengo una clase de elemento un poquito mejor que el tetraedro. En este caso, análogamente al tetraedro, tengo un triángulo y por lo mismo el triángulo también puede ser de primer orden, segundo orden y a través de estos elementos es que yo divido o discretizo la geometría delgada. Al mismo tiempo, también tengo un tipo de elemento ideal para el caso de estructuras metálicas o simplemente estructuras, en donde tenemos la particularidad de que una dimensión es significativamente mayor a las otras dos. Entonces, este modelamiento estructural lo puedo resolver como elementos tipo bin o tipo línea, en donde cada línea tiene dos extremos, por supuesto, en donde están los nodos y estos nodos también concentran los grados de libertad. Ahora, cuando pasamos este elemento o este diseño estructural y lo convertimos a un modelo de elementos finitos y lo convertimos en líneas, la información de la sección transversal de la viga no se pierde, sino que queda almacenada automáticamente dentro del software, específicamente en la matriz de rigidez del sistema. Entonces, no es que pasa automáticamente o literalmente toda esta estructura a una línea recta, como hacemos quizás en el caso teórico, sino que la información real de la viga en cuanto al alma y en cuanto a la sección transversal automáticamente queda almacenada dentro del software, pero el tratamiento y la resolución es mucho más fácil si lo hacemos a través de elementos tipo BIM o elementos tipo viga. Hay una subespecialización de esta clase de elementos que son los elementos tipo truss, que realmente son elementos tal cual como los vemos acá en la pantalla, igual que los elementos tipo BIM, pero son elementos ideales, lineales, para vigas que solamente están soportando compresión o tracción. O sea, son elementos, digamos, que no resisten flexión. Es una subcategoría de esta clase de elementos, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, sería conveniente hablar un poco acerca de un par de conceptos. Cuando yo me enfrento a una simulación, yo tengo que tener claro, por un lado, si mi simulación es lineal o no lineal. Y al mismo tiempo, tengo que tener claro si la simulación es estática o es dinámica. Es decir, tengo que manejar al mismo tiempo dos pares de conceptos. Entonces, puedo tener una simulación que sea lineal, pero dinámica, o bien puedo tener una simulación que sea no lineal y dinámica también, o bien puede ser que tenga una simulación lineal y estática. Entonces, digamos que hay ese tipo de combinaciones dependiendo del caso. ¿Y cómo yo sé cuándo es lineal y no lineal, por ejemplo? Lo vamos a ver inmediatamente. Esta curva probablemente sea muy conocida por algunos acá de los asistentes. Es la curva típica de esfuerzo de formación que observamos en los ensayos de tracción, ¿sí? Es típica, pero en el caso de los metales. Supongamos que tenemos, fíjense al costado derecho de la pantalla, supongamos que tenemos una probeta de aluminio o una probeta de acero que está sujetada firmemente por la base y que por el extremo, por el otro extremo, por el extremo superior, la estamos traccionando, la estamos jalando, hasta que poco a poco la vamos deformando, se forma entonces un cuello en la probeta y finalmente llegamos a la fractura. Toda esa operación se hace a través de una máquina de tracción, justamente para
conocer esta curva que estamos viendo en pantalla. Y esa máquina va dibujando en tiempo real, a medida que va deformando la probeta, va dibujando esta gráfica que típicamente, en el caso de los metales, comienza con una línea recta, lo cual quiere decir que hay una proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación. A esta proporcionalidad la llamamos ley de Hooke, es decir, es muy parecido al comportamiento de un resorte. Y luego llega un punto muy especial que en inglés se llama yield strength, pero nosotros acá en español lo llamamos como esfuerzo de fluencia. Entonces el punto de fluencia o el esfuerzo de fluencia es aquel en donde básicamente dejamos de tener un comportamiento proporcional para tener un comportamiento que no es proporcional. Toda la parte recta de esta gráfica la llamamos la zona elástica del material o la zona lineal del material. Y todo lo que sea superior al esfuerzo de fluencia lo llamamos como zona plástica del material, no porque sea plástico, sino porque su comportamiento es plástico en el sentido de que no hay proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación. Entonces, esto le llamamos la zona plástica o la zona no lineal del material. Entonces, eso quiere decir que todas aquellas simulaciones que impliquen la deformación permanente de mi sistema o de mi diseño, o quizás otra serie de variables que ya vamos a ver a continuación, son simulaciones no lineales, o todos aquellos materiales que no se comportan con la línea recta que vemos acá en la pantalla, sino que se comportan de una manera curva. Es decir, todos aquellos materiales que no cumplen con esta proporcionalidad. Entonces aquí estamos definiendo la linealidad y no linealidad desde el punto de vista del material, ¿sí? Obviamente, como ingenieros, la mayoría de los casos, nosotros no queremos que se supere el esfuerzo de fluencia. Eso quiere decir que nuestros diseños deberían tener un tope a nivel numérico, cuantitativo, que es este esfuerzo de fluencia, para saber que si una vez superamos, para saber que si superamos este valor, entonces nuestra estructura o nuestra máquina, nuestras piezas van a fallar. Todo lo que esté por debajo de este número va a ser perfectamente manejable. ¿Por qué? Porque una vez que yo retire las cargas, estando en la zona elástica del material, mi material o mi pieza o mi estructura vuelve a su forma original, ¿sí? No hay una deformación permanente. Entonces, esta gráfica explica básicamente la linealidad y no linealidad, pero desde el punto de vista del material. También hay otras dos clases de no linealidad que hay que definir. Por ejemplo, supongamos que tenemos un caso en donde dos piezas están en contacto. Y ese contacto, a través de las cargas y solicitaciones que estamos aplicando, varía en función del tiempo. Supongamos el caso, por ejemplo, de lo que vemos en pantalla, que son dos engranajes que están teniendo un contacto en sus dientes. Entonces, en un momento dado, tienen un acercamiento, como el que podemos ver en la pantalla, pero apenas pasen 2 segundos o 5 segundos, ya el contacto cambió completamente. Entonces, esa variación del contacto a través de la geometría y a través del tiempo hace que la simulación tampoco sea lineal. Es decir, cuando tengo variación en los contactos entre componentes, tengo una simulación o me debo enfrentar a una simulación no lineal, ¿sí? Y por otro lado, también existe otra clase de no linealidad, que es la no linealidad geométrica. Entonces, supongamos un caso en donde tengo esta cinta, puede ser una cinta de un material metálico, en donde aplicándole apenas una fuerza muy pequeña, obviamente no lo voy a deformar permanentemente, pero aplicándole una pequeña fuerza yo puedo lograr que su desplazamiento sea muy significativo con relación a la geometría original. Cuando yo tengo desplazamientos muy grandes en función de fuerzas muy pequeñas, y eso es, ¿cómo determino que un desplazamiento es grande? Bueno, en función del tamaño original de la pieza. Si el desplazamiento es muy grande y no superó la fluencia, a pesar de que no supere el esfuerzo de fluencia, también estoy consiguiendo una no linealidad. Entonces, tenemos una no linealidad material, tenemos una no linealidad a nivel de contactos y tenemos una no linealidad geométrica. Cualquiera de las tres nos harían enfrentarnos a una simulación no lineal, ¿sí? Ahora, nos queda el otro par de contactos, que era lo estático versus lo dinámico. Entonces, en pantalla tenemos la ecuación general de movimiento. Yo creo que básicamente, no es que crea, es un hecho, que todos los casos en la realidad son no lineales y todos los casos son dinámicos. Sin embargo, lo que hacemos nosotros como ingenieros es ir simplificando
las condiciones, vamos eliminando de las ecuaciones lo que no sea significativo o representativo en nuestra simulación o nuestro estudio, y podemos en consecuencia dar cierta idealidad. Entonces pasamos de lo no lineal a lo lineal, y en este caso podemos pasar de lo dinámico a lo estático. Sin embargo, acá en esta ecuación, pues, que es una ecuación matricial, me gustaría hablar un poco acerca de los componentes de la misma y cómo es que podemos pasar de lo dinámico a lo estático. No voy a ser muy matemático, pero sí voy a ser un poco didáctico para explicarlo rápidamente. Esta es la ecuación a través de la cual podemos resolver todos los casos en la práctica. Entonces, lo que significa esta U con 2 puntos es la aceleración. Lo que significa esta U con un punto es la velocidad, y lo que significa esta U que no tiene ningún puntito es el desplazamiento. Cuando yo tengo un caso en la vida real en donde estoy siendo, mi sistema o mi diseño o mi estructura está siendo sometida a una aceleración importante, entonces esta U con 2 puntos se tiene que tomar en cuenta. También puede ser que tenga un caso en donde las velocidades, no la aceleración, sino las velocidades se tengan que tomar en cuenta. Entonces, esos casos pueden ser un sismo, pueden ser una vibración, pueden ser una carga de impacto, como por ejemplo la que vemos acá al costado derecho, en donde aplica una fuerza de una magnitud considerable en un brevísimo periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando tengo impactos, sismos, vibraciones, análisis o comportamientos armónicos, imagínense, por ejemplo, un motor que está vibrando en un pedestal, sobre un pedestal de concreto. Entonces, las vibraciones de ese motor no son aleatorias, son sinusoidales en formas de senos y cosenos. Cuando tengo esos casos, mi componente de aceleración no puede ser despreciado en la simulación. En algunos casos incluso tengo una combinación de velocidades con amortiguaciones también. O sea, mi sistema va a vibrar y luego se va a amortiguar naturalmente. Entonces, cuando tengo esas situaciones, tengo que enfrentarme inevitablemente a una simulación o a un análisis dinámico, ¿sí? Ahora, cuando puedo despreciar en mi simulación la aceleración, supongamos, por ejemplo, que tengo una carga sobre una viga y la voy aplicando muy lentamente, en donde la variación de la velocidad en el tiempo es despreciable. Es decir, que la aceleración sea despreciable. Si esta es despreciable, esta U 2 puntos es igual a 0, 0 por esta matriz de masa es igual a 0, y también podría despreciar los factores de velocidad acá. Entonces, si esto es igual a 0 y si esto es igual a 0, entonces me quedaría solamente con un análisis estático. Justamente, un análisis estático tiene como prerrogativa que la fuerza se aplica muy lentamente, de una forma cuasi estática, y que obviamente no estoy tomando en cuenta una variación de la fuerza en el tiempo, sino que simplemente es una fuerza muy puntual, cuasi estática, que está siendo aplicada en mi sistema. Cuando ya abordo la simulación, típicamente entro con la fuerza, es decir, tengo mi geometría diseñada, le aplico unas fuerzas que ya están definidas de acuerdo a mi problema. Luego, como ya tengo la geometría, esa geometría está de alguna manera embebida en esta matriz K, que es la matriz de rigidez. La rigidez puede ser compuesta por la geometría y por el material. Entonces, ya con las fuerzas incluidas, con el material que estoy trabajando y con la geometría que ya he hecho o he diseñado en 3D, tengo el componente de la fuerza, tengo el componente de la rigidez y tengo una primera incógnita a resolver, que es el desplazamiento. Entonces, luego del desplazamiento es que voy a sacar los esfuerzos, ¿sí? Nosotros sabemos que en la simulación primero nos botan los esfuerzos y en segundo lugar nos botan el desplazamiento. Eso es para fines prácticos, pero en realidad lo primero que se calcula es el desplazamiento y luego se calcula los esfuerzos y después la deformación, ¿sí? Entonces, fíjense, básicamente yo puedo simplificar un análisis dinámico a un análisis estático, lo puedo reducir así. Y también puedo simplificar una simulación no lineal a una simulación lineal. Entonces, habiendo dicho esto, ¿sí? Me gustaría mostrarles acá algunos ejemplos de simulaciones, por ejemplo, una simulación no lineal. En este caso, fíjense, tengo el asa de un botellón de agua, por ejemplo, típicamente que vemos en la calle. Y si vemos a continuación este video, observamos que en efecto hay, en este caso, 3 tipos de no linealidad. En primer lugar, es probable que esta pieza se haya hecho con un plástico, con un polímero. Entonces, como el polímero no corresponde a la ley de Hooke
en la curva de esfuerzo de formación, ya por ahí sabemos que es una simulación no lineal. Pero también fíjense que hay un, una, un desplazamiento importante en el asa. Fíjense que, el asa se deforma significativamente con relación a su forma original, y por lo tanto también estamos rompiendo ahí un tipo de linealidad. Entonces, tanto sea por un lado o por el otro, estamos en una situación no lineal que debemos enfrentar, ¿sí? Entonces, por otro lado, también tengo otro ejemplo en donde tenemos este galpón, digamos, idealizado, y supongamos que una carga de impacto cae sobre el techo del galpón, específicamente sobre la viga del medio. Si yo aplico una carga de impacto en la viga central, podemos observar cómo a través de la simulación con SolidWorks vemos incluso las vibraciones, cómo se resiente el sistema si aplicamos las configuraciones adecuadas de amortiguación y todo esto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también tenemos una simulación que no es estática, es una simulación dinámica, porque en primer lugar estoy contemplando una carga de impacto y por otro lado estoy contemplando también las amortiguaciones del sistema. Entonces, eran dos ejemplos breves que quería mostrarles. Para afrontar estas soluciones, tanto estáticas como dinámicas y tanto lineales como no lineales, SolidWorks tiene este paquete de soluciones o estos paquetes de soluciones. Entonces los podemos dividir desde el punto de vista comercial en tres módulos. Está el SolidWorks Simulation Standard, que es el color verde, el SolidWorks Simulation Professional de color celeste y el SolidWorks Simulation Premium, que es un color azul marino, ¿sí? Todo lo que sea estático lineal puede ser abordado en las dos primeras. Es decir, si yo tengo una simulación estática lineal, la puedo abordar bien con el Simulation Standard o bien con el Simulation Professional. La diferencia entre uno y el otro es la cantidad de análisis o estudios que tengo disponibles. Entonces, solamente con el Simulation Standard puedo ser capaz de analizar el 70% de los casos en la práctica, con todo lo que tenga que ver con compresión, tracción, flexión, torsión, sacar o extraer diagramas de momento flector, sacar o extraer diagramas de momento axial o de corte de las estructuras. Puedo hacer incluso estudios de diseño, que son estudios iterativos, en donde con ciertas variables le digo a la simulación en SolidWorks que me corra un número de simulaciones hasta alcanzar un resultado óptimo a nivel de material o a nivel de geometría. Eso lo puedo hacer perfectamente. E incluso tengo una simulación cinética, una simulación de movimiento, en donde ya los resultados finales no vendrían siendo los esfuerzos ni las deformaciones, sino que vendrían siendo las fuerzas o los torques de un sistema cinético que se mueve. Por ejemplo, puede ser las aspas de un ventilador o un motor que se mueva por dentro, un cigüeñal, etc. Eso lo podemos hacer perfectamente con el paquete Simulation Standard. Con el paquete Simulation Professional incluimos todo lo anterior y además tengo otra clase de análisis. Tengo análisis, por ejemplo, de pandeo, tengo análisis de frecuencia, tengo análisis de simulación térmica, es decir, puedo hacer análisis de transferencia de calor desde el punto de vista de la conducción, convección y radiación. Tengo análisis de optimización también, que es como un paso adicional al estudio de diseño que les había comentado. Puedo realmente optimizar con 26 variables diferentes y con 60 restricciones diferentes un sistema, un ensamblaje, un diseño para obtener así la mejor solución posible. Puedo incluso hacer análisis de recipientes a presión bajo la normativa ASME, sección 8, división 2, lo puedo hacer. Hay un módulo especializado para eso. Análisis de caída, análisis de submodelado, en donde puedo concentrarme en la simulación de un subensamblaje dentro de un ensamblaje global, y otras herramientas de productividad como soldadura por puntos, soldadura, un cordón de soldadura también lo puedo simular, todo esto. Y finalmente, en el módulo de simulación premium, puedo analizar todo lo que sea dinámico y no lineal. Es decir, incluimos todo lo anterior y además de eso puedo simular todo lo que sea no lineal y dinámico. Entonces todo lo que involucre cargas de impacto, sismos, vibraciones aleatorias, vibraciones armónicas, como el caso del motor que les había comentado,
análisis de espectro respuesta, incluso materiales compuestos. Si por ejemplo yo tuviese un tanque con capas superpuestas de fibra de vidrio, con fibra de carbono, con polímeros y cada una con una orientación de fibra diferente, yo podría hacer un análisis de materiales compuestos perfectamente en este módulo Simulation Premium. Entonces recuerden, esta es la división comercial, pero cuando yo entro al software no veo esta división, simplemente me sale un listado de simulaciones disponibles de las cuales puedo echar mano, ¿sí? Aquí veo algunas preguntas, las voy a dejar para el final. Muchas gracias, Jaime. Y me gustaría, es simplemente para no distraernos acá de la línea argumentativa, me gustaría mostrarles dos ejemplos muy puntuales. Primero, el ejemplo de simulación de la sección del brazo perforador que estamos viendo en este bolter, en este camión que está destinado para fines mineros, ¿sí? Y luego vamos a ver una simulación estructural para un tanque esférico más o menos como el que estamos viendo aquí en la imagen, ¿sí? Entonces, para ello, me gustaría mostrarles esto en el software. Y empecemos con este brazo que vemos a continuación. Como algunos ya sabrán, yo puedo diseñar esto en SolidWorks perfectamente y para pasar esto a una simulación no tengo que exportar el diseño. Simplemente lo que tengo que hacer es cambiar de pestaña. En este caso ya tengo una pestaña seleccionada, la pestaña de simulación, y bien puedo iniciar un nuevo estudio. Aquí es cuando yo les comento que no hay una división, la división comercial que hemos visto en la pantalla en el PowerPoint no se refleja en el software, sino que en el software es completamente transparente para el usuario. Entonces, si yo tuviese en mi poder la licencia de SolidWorks Simulation Premium, voy a tener disponibles todas las simulaciones y en este caso, fíjense que esto implica análisis estáticos, frecuencia, análisis topológico, que es una novedad del año 2018. Tengo análisis térmicos, de pandeo, fatiga, no lineal, dinámico. Abajo tengo la parte de submodelado, análisis de caída, análisis de recipientes a presión, etc. Digamos que nosotros queremos analizar primero, a grosso modo, este brazo perforador con un análisis estático lineal y luego concentrarnos en un subensamblaje del mismo para saber con detenimiento cuáles son las cargas. Ese estudio ya lo tengo hecho para fines prácticos, para no estar esperando un poco por el tema de la simulación. Y me gustaría mostrarles que realmente la interfaz de simulación es como un anexo dentro de la interfaz de diseño. Fíjense que no he tenido que exportar ningún diseño, sino que simplemente me manejo acá en la misma interfaz. Y todo consiste, entre comillas, en seguir una receta. La receta comienza, no tiene que ser en orden, ¿no? Pero todo empieza por asignarle propiedades mecánicas al material. En este caso, para fines didácticos, estamos asumiendo que todas las piezas están hechas con acero ASTM A36. Vale la pena recordar que dentro del paquete de simulación de SolidWorks contamos de manera predeterminada con una base de datos del material y yo tengo pues propiedades mecánicas preestablecidas para aceros, fierros, aluminios, aleaciones de cobre, titanio, etcétera, incluso para materiales no ferrosos también y para polímeros y todo esto, ¿no? Entonces, típicamente yo puedo elegir cualquier material y de manera inmediata se me reflejan las propiedades mecánicas que necesito realmente para mi simulación. SolidWorks sabe cuáles son las propiedades mecánicas ideales para mi simulación porque se supone que uno ha elegido con anterioridad si mi simulación es estática o si voy a hacer un análisis de fatiga o si voy a hacer un análisis de frecuencia y cada uno de estos análisis necesita ciertas propiedades mecánicas que otros análisis no. Entonces, luego de haber configurado el material para cada una de las partes, yo puedo tener una combinación de materiales en diferentes componentes de manera sin ningún problema, ¿no? Puedo hacer uso incluso de los conectores que me da SolidWorks. Estos conectores típicamente los vamos a conocer como resortes, pasadores, pernos, rodamientos, puntos de soldadura, cordones de soldadura, barras rígidas. Y esto significa que en vez de estar incluyendo en la simulación los pernos, las tuercas, los pasadores o los pines, los cordones de soldadura, literalmente desde la etapa de diseño o los rodamientos, yo puedo valerme de estos conectores entre componentes, los establezco en vez de diseñarlos
Y esto, además de darme la precisión que estoy buscando en la simulación, me ahorra el tiempo de diseño que implicaría tener que dibujarlos e incluirlos en la simulación. Además, existe un factor muy importante. Voy a conseguir una mayor precisión utilizando estos conectores, vamos a llamarlos, e incluirlos en la simulación. ¿Por qué? Porque recuerden que una simulación consiste en la división en pequeños elementos de una pieza compleja o más completa. Y eso significa que si yo incluyo los pernos o los pasadores o los rodamientos, etcétera, en la simulación, realmente voy a tener más elementos en la misma, con más ecuaciones, y el tiempo de resolución va a ser mucho más largo. Y no solamente eso, es posible que simplemente por cuestiones inherentes al método se me concentre un esfuerzo en alguno de estos conectores, cuando en realidad mi preocupación no es el conector, sino que mi preocupación viene siendo, en este caso, mi brazo perforador completo. Entonces, mientras más simplificado pueda ingresar mi simulación y pueda realizarla, pues mejor. Aunque suene contraintuitivo, voy a conseguir una precisión mucho más alta en ese aspecto. Siempre y cuando, por supuesto, simule lo que realmente importa en la simulación, ¿sí? Entonces, luego de esto, simplemente lo que hago es aplicar algunas sujeciones. En este caso tengo sujeciones como empotramientos, rodillos, bisagras. Aplico las fuerzas. En este caso también estoy aplicando una carga de 25.000 newtons corte en esta zona que está acá, en esta casi brida que tenemos en el brazo perforador. Realizamos un mallado y finalmente conseguimos unos resultados. Simular todo este bloque de ensamblaje toma alrededor de unos 40 minutos, 30 minutos, dependiendo del software, pero aquí ya lo tenemos listo para fines del webinar. Me gustaría compartir los resultados con ustedes. Y fíjense que de manera predeterminada el software me da una suerte de escala de deformación para saber más o menos cuál es la tendencia de deformación de mi sistema. Entonces aquí estamos apreciando que tenemos 50, una escala de 50 veces la deformación original, es decir, que este brazo perforador está un poquito exagerado a nivel de su doblez, pero esto nos permite saber si las fuerzas de corte están actuando como debe ser, y me permite también apreciar cómo es el comportamiento total de mi sistema. Entonces, vamos a ocultar un poco los conectores para tener un poco más limpia la pantalla, y observamos este número que está aquí al final. Si recuerdan la curva esfuerzo de formación, habíamos comentado que teníamos un numerito especial que se llamaba esfuerzo de fluencia. Y ese esfuerzo de fluencia básicamente me determina si mi pieza o mi ensamblaje falla o no falla. Aquí tenemos que para el caso específico del acero ASTM36, el esfuerzo de fluencia es 250 megapascal, y de manera predeterminada yo he configurado la simulación para que me arroje el resultado máximo. Eso quiere decir que el resultado máximo acá es de 184 megapascales. Si estoy por debajo de la fluencia, es decir, si estoy por debajo de 250, significa que en efecto mi ensamblaje resiste las solicitaciones aplicadas, que en este caso sería la fuerza de corte de 25.000 newtons. Ahora, en este caso estoy viendo que el esfuerzo máximo de alguna manera está escondido dentro de la pieza. Es decir, sé que hay un esfuerzo máximo, pero en la cavidad interior. Yo tengo también, dentro de las opciones de la simulación en SolidWorks, la posibilidad de ver los resultados bajo una vista de sección, tal cual como lo haríamos como si estuviéramos realizando un diseño, unos planos. Entonces, puedo apreciar también que con la vista de sección, realmente tengo un esfuerzo máximo concentrado en este componente de la maquinaria. También puedo incluso seleccionar algunos componentes individuales y revelar su esfuerzo máximo. Pero bien, sabemos en este caso entonces que tenemos un esfuerzo máximo de 184 megapascal, sin considerar quizás que haya alguna singularidad matemática, luego podremos hablar de eso. Pero realmente, ¿cuál es mi factor de seguridad? Es decir, sé que estoy respetando las solicitaciones máximas, sé que no estoy superando la fluencia, pero ¿qué tan seguro estoy en mi diseño? ¿Será que tengo el doble de seguridad o el triple? ¿O será que apenas estoy sobrepasando lo mínimo requerido para que mi simulación sea segura o no? Entonces tenemos como un resultado predeterminado también dentro de las simulaciones en SolidWorks, tanto para los análisis estáticos como para los dinámicos, el resultado de factor de seguridad. Y aquí, en este caso, justamente,
en donde se observa el máximo esfuerzo o en la zona de mayor esfuerzo, tengo un resultado automático del factor de seguridad. Esto a veces en el mundo de las estructuras se conoce como el ratio o como la razón que hay justamente entre mi valor numérico y el valor teórico, en este caso de von Mises, que es el criterio de falla que usualmente se usa para el factor de seguridad. Yo también podría usar el factor o el criterio de falla de Tresca, si quiero ser un poquito más conservador. Y en esta oportunidad veo que tengo un factor de seguridad de 1.36. Es decir, que cumplo con un 36% más la cuota o lo requerido para que mi ensamblaje resista. Todo lo que esté por debajo de la unidad en cuanto a factor de seguridad falla en mi sistema. Todo lo que esté por encima significa que he superado efectivamente lo requerido por mi sistema. Pero a veces no es conveniente tenerlo muy por encima porque entonces estaría ante un caso de sobreestimación de materiales, sobreestimación del grosor de mis piezas o incluso una sobreestimación del peso, lo cual no es conveniente para mí. Entonces, si mi criterio como empresa es cumplir por lo menos con un factor de seguridad de 1.3, 1.5 o un factor de seguridad de 2, por ejemplo, en donde sería el doble de seguro para cumplir con mis requerimientos, pues perfectamente eso lo puedo apreciar de manera automática a través de la simulación en SolidWorks. Pero digámoslo así, esto es una simulación, digamos, breve para analizar de un sondeo, a través de un sondeo general, cómo se comporta mi sistema. Digamos que quiero hacer un análisis un poquito más exhaustivo de un subensamblaje o de un componente de este brazo perforador. Entonces, para ello puedo echar mano incluso de herramientas un poquito más específicas. Aquí activamos la configuración. Y realmente fíjense, yo puedo también aprovecharme de algunos componentes o ensamblajes que estén bajo condición simétrica para hacerles un corte. Por ejemplo, esta pieza que estamos viendo tiene un corte en esta sección y así lo llevo a la simulación para que luego a través de ciertas sujeciones o ciertas restricciones de simetría puedo simular todo esto, ¿sí? Todo lo que vemos en la pantalla y automáticamente ya tendría el resultado del espejo, lo cual significa que si esta simulación tarda un tiempo determinado, si lo llevo a un estudio de simetría, entonces tardaría la mitad del tiempo en simular este componente. Y aquí básicamente estamos haciendo exactamente lo mismo. Fíjense que estamos asignándole el material a cada una de estas piezas. Lo importante acá es que estas piezas realmente no están unidas como en un contacto rígido, sino que están unidas a través de contactos locales que me permiten definir el comportamiento real de la pieza a nivel de deslizamiento y fricción. Eso quiere decir, fíjense que todos los contactos dicen no penetration, que es un contacto sin penetración. Eso quiere decir que algunas piezas, si son susceptibles de separarse durante la simulación, se van a separar. Si algunas piezas van a deslizar durante la simulación, van a deslizar e incluso puedo tomar en cuenta el coeficiente de fricción entre ellas. Entonces, obviamente, este es un análisis un poco más detallado, un poco más exhaustivo, que se recomienda luego del análisis general y puedo tener información o reportes realmente de cuál es la fuerza de fricción que se está generando, puedo tener configuraciones en donde algunos componentes estén realmente unidos con un contacto rígido y otros componentes estén separados y puedo saber incluso cuáles componentes van a chocar entre sí, ¿sí? Entonces, eso lo puedo resolver. Fíjense que en este caso también estoy haciendo uso de un tipo de carga de rodamiento, es decir, no hace falta colocar unos rodamientos acá e ingresar manualmente el tipo de carga tipo rodamiento para poder hacer una simulación del mismo, sino que hay un tipo de carga bien particular, en este caso de rodamiento, de 180.000 newtons que estamos aplicando a través de un sistema de coordenadas referencial en las caras de color celeste que estamos viendo en la pantalla, ¿sí? Entonces, en este caso, incluso podríamos determinar que la distribución de las cargas de rodamiento sea una distribución sinusoidal, es decir, de senos y cosenos, para hacer lo más realistas posibles. Y luego de esto podemos obviamente tener resultados de esfuerzos, desplazamientos también, puedo tener resultados individuales. Si yo veo el resultado general de esfuerzos, puedo tener por supuesto esto que estamos viendo en pantalla, pero también puedo tener resultados individuales para algunos componentes. Por ejemplo, el caso de un pin interno
que está siendo completamente oculto por todo el ensamblaje, puedo seleccionarlo para saber exactamente cuál es el esfuerzo máximo solamente en esta pieza que estamos viendo. Y si yo quisiera también conocer cuál es el esfuerzo máximo en los bujes que están dentro de algunos de los componentes, también lo puedo ver. Y hay un contacto que me gustaría mostrarles que es un poco conocido, que es el contacto de presión. A veces tenemos que ingresar las piezas bajo un ajuste prensado, bajo un ajuste por contracción. Y en ese caso, obviamente, necesitamos que haya cierta interferencia. Si yo voy a la pestaña calcular o evaluar o evaluación que tenemos acá, si lo tenemos el software en inglés, y yo verifico las interferencias y las calculo, voy a apreciar que en efecto hay ciertas interferencias entre mis componentes. Esto no es una parte exclusiva de la simulación, esto es una herramienta que ya está dentro de las pestañas de diseño. Entonces veo que hay ciertas interferencias dentro de algunos de los componentes, porque obviamente siendo este caso un buje y esta pieza tipo orejas o tipo sí, como una especie de pieza de izamiento que estamos incluyendo acá en el componente amarillo, esas piezas entran por presión y en ese contacto, en esa interfaz entre ambas piezas se genera obviamente una presión de contacto. Esa presión de contacto solo es posible a través de un diseño que contemple ciertas interferencias y ciertas tolerancias entre componentes, y cuando yo voy a los resultados y elijo esta presión de contacto que está aquí al final de todos los tipos de resultados que puedo obtener, yo puedo incluso saber con detenimiento y con una gráfica vectorial cuáles son los contactos a nivel de presión que se están ejerciendo ahí, cosa que es muy difícil de saber bajo otro tipo de simulaciones. Y si yo me acerco lo suficiente, fíjense que tengo los vectores de presión, los vectores del contacto, y si yo quisiera también puedo obtener la magnitud de los mismos. Y en este caso, siendo el contacto o la unidad de presión tal cual como la unidad de esfuerzo, en este caso pascales o megapascales, podría saber si mi pieza falla o no falla, ¿sí? En este caso, creo que sí falla porque llega a unos 400 megapascales. Ahora, todo esto es un análisis enfocado quizás al manejo de maquinaria o al diseño de prototipos de maquinaria. Pero ¿qué pasaría si tengo un análisis estructural? ¿Y qué pasaría si además de un análisis estructural tengo una solicitación que no es estática, sino dinámica? Entonces, bueno, para ese caso he preparado una simulación en este tanque esférico, como les había prometido, y voy a hacer una simulación sísmica. Vamos a ver un poco acerca de cómo puedo incluir unos parámetros sísmicos dentro de la simulación en SolidWorks. Entonces, lo primero que podemos apreciar también, así como corolario, es que no solamente puedo hacer análisis en elementos sólidos, sino también en superficies. Yo puedo convertir una pieza sólida en superficies, en capas superficiales, lo cual va a hacer que mi mallado sea triangular en vez de tetraédrico, y eso va a conseguir que mi simulación sea completamente más eficiente, sea más rápida, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Fíjense que también tengo la combinación de elementos estructurales con elementos superficiales. Eso es una gran ventaja dentro de la simulación en SolidWorks. Yo puedo simular simultáneamente elementos sólidos con elementos superficiales o chapas y elementos tipo estructurales o BIM. Ahora, lo que quería mostrarles es que yo puedo ingresar tal cual como hemos ingresado materiales, conexiones, sujeciones y cargas. Yo puedo ingresar una carga dinámica o sísmica, en este caso, a mi simulación. Quiero mostrárselas brevemente. En este caso es una carga de aceleraciones y en general es esta carga sísmica que estamos viendo en la pantalla. Yo puedo obtener esta gráfica bien sea de manera experimental a través de un acelerómetro, ¿sí? Que podamos colocar directamente en la estructura o en mi maquinaria, o bien puedo ingresar a una data que ya esté en internet y la puedo introducir al sistema en un formato TXT. O sea, si yo tengo la data en un archivo de texto TXT o si lo tuviese en 2 columnas en Excel, yo puedo literalmente copiar y pegar esa data desde Excel o desde ese archivo TXT a estas casillas y voy a tener básicamente el dibujo de la misma curva, ¿sí? Esta data puede ser de desplazamientos, velocidades o aceleraciones. Luego de esto, estipulo más o menos
cuál es su correspondiente proporcional en gravedad, teniendo la gravedad como patrón, y puedo realizar la simulación. En este caso no tomé en cuenta sí tomé en cuenta una amortiguación. Quiero mostrarles que tengo dos tipos de amortiguación, una desde el punto de vista de la amortiguación modal y otra desde el punto de vista de la amortiguación de Rayleigh. Digamos que estos coeficientes varían desde el 1 al 3%, entonces eso lo podríamos discutir para otra ocasión, pero quería mostrarles el resultado, que ya no es un resultado estático, sino un resultado dinámico. Fíjense, vamos a repasar un poco la curva sísmica, se las voy a mostrar brevemente otra vez. Fíjense cómo es la naturaleza o la fenomenología de la curva. Comienzo muy lentamente, luego tengo unos picos en la amplitud, los cuales se van atenuando, se atenúa un poco y llego más o menos a un estado de vibración más o menos homogéneo, que vamos a ver representados perfectamente en la simulación. Cuando yo corro la simulación y puedo animar entonces, como ya sabemos, las simulaciones dentro de SolidWorks, vamos a obtener un comportamiento que se parece justamente al de la curva. Fíjense, comienza lentamente, luego la vibración llega a un pico de amplitud máximo y luego se va atenuando poco a poco, ¿sí? Entonces, aquí cuando finalice el tiempo podemos incluso volver a repetir la animación. Este tipo de resultado es un análisis dinámico hecho en el módulo de simulación premium. Recuerden que la simulación premium es aquella que es capaz de analizar temas dinámicos y temas sísmicos también, ¿sí? Entonces, acá bajamos un poco la velocidad y podemos apreciar lentamente cómo es el comportamiento del sistema. Si yo analizo este tanque desde el punto de vista estático, claramente voy a tener un factor de seguridad mucho más alto que si lo analizara desde el punto de vista dinámico. Entonces, en ocasiones lo que hacemos es sobredimensionar la estructura para que resista los sismos, pero realmente no es la manera más eficiente de hacerlo. Yo puedo contar con un análisis dinámico que realmente me arroje los resultados finales. En este caso en particular, es muy probable que llegue la fluencia del material, ¿sí? Es muy probable que haya superado este esfuerzo de fluencia de 350 megapascal en mi estructura. Lo podría determinar, pero básicamente ya lo podemos apreciar simplemente con esta gráfica. Entonces, me gustaría hablar un poco acerca de cuáles son las normas que rigen este software. No solamente este software, sino cómo sabemos que estos software de simulación nos dicen la verdad. ¿Cómo sabemos que los resultados numéricos a través de la simulación corresponden con los resultados reales? Realmente en la simulación en SolidWorks podemos cumplir con tres normas internacionales. La primera es la guía, o sea, es la norma que se basa en la AFNOR, que es la Asociación Francesa de Normalización. Recuerden que SolidWorks viene de una corporación francesa que se llama Dassault Systèmes, y pues dentro de Francia existe una normativa específicamente orientada hacia los softwares de simulación, tanto de fluidos como estructurales, y también para inyección de plástico, en donde hay que cumplir con esas normativas de AFNOR. Pero a nivel internacional también cumplimos con la norma ISO 10211-2007, ¿sí? Cumplimos con esa normativa ISO y al mismo tiempo también cumplimos con la NAFEMS, que yo creo que es lo más importante porque es la Asociación Internacional para Modelado de Ingeniería, Análisis y Simulación. Entonces todos los software que ustedes ven en el mercado deberían cumplir por lo menos con NAFEMS, ¿sí? En esto cae SolidWorks perfectamente. ¿Cómo se hacen esas mediciones o cómo se corrobora eso? Bueno, simplemente se llevan a cabo unos protocolos de ensayo en donde hacemos simultáneamente un análisis teórico de la prueba a realizar, un análisis numérico a través de la simulación y un análisis experimental. Entonces cada uno de esos análisis tiene una curva de resultados y las tres curvas deberían coincidir por lo menos en un 98%. Cuando esas curvas coinciden en un 98%, podríamos decir que la simulación experimental es muy cercana a la simulación numérica y es muy cercana a la simulación teórica y por lo tanto podemos validar el software como una herramienta que me puede predecir los resultados en la vida real, ¿sí? Y luego, bueno, simplemente nos queda un pequeño resumen de lo que hemos visto. Recuerden que la simulación en SolidWorks representa un trabajo o un flujo de trabajo sin interrupciones. Recuerden que nosotros podemos diseñar y podemos pasar al área de simulación inmediatamente, sin ningún tipo
de retrabajo que implique una exportación del modelo a otro software, ver la simulación entonces en ese nuevo aplicativo, y si tenemos, por ejemplo, que rediseñar o hacer algún cambio, tendríamos que volver al primer software de diseño. Aquí no ocurre eso. En SolidWorks tenemos todo bien concentrado y bien integrado en la interfaz que hemos visto en la demostración. También tenemos capacidad de simular cualquier diseño. Otra ventaja que tiene SolidWorks es que no es un software que está casado con algún rubro industrial o con alguna industria en particular. Nosotros podemos abordar casos de diseño de máquinas, de diseño estructural, tanto pequeño como grande. Podemos analizar incluso moldes, rodamientos, piezas mecánicas a nivel de simulación cinética. Realmente la flexibilidad del software te permite que puedas diseñar cualquier cosa y tomar ese diseño y simularlo. No estamos casados realmente con alguna industria. Es una flexibilidad muy importante, una integración muy importante. Por lo mismo, tenemos posibilidad de simular simultáneamente elementos sólidos, delgados y estructurales. Eso quiere decir que si yo tengo un diseño que contemple elementos sólidos como piezas mecánicas, por ejemplo, y al mismo tiempo eso está vinculado de alguna manera con una plancha o una superficie, y al mismo tiempo eso está vinculado con una estructura, con un elemento estructural tipo viga, entonces podríamos hacer perfectamente una simulación simultánea de esos componentes completos, de su integridad, porque la simulación en SolidWorks permite la combinación de tetraedros con triángulos con elementos tipo viga o tipo BIM. Podemos unir esos triángulos con los tetraedros, con los elementos tipo BIM, con un tratamiento especial, y todo puede ser simulado perfectamente. Entonces también hemos visto que el software cubre todo el espectro de las simulaciones estructurales. Puedo tener simulaciones estáticas y dinámicas y simulaciones lineales y no lineales. Y a través de las validaciones internacionales podemos estar seguros de que los resultados son precisos y están avalados por estas normas internacionales como les había comentado, ¿sí? Entonces, brevemente quisiera hablar acerca de nosotros como CAC Solutions, que somos los responsables de la venta de software acá en el Perú. Somos los distribuidores certificados de la venta de SolidWorks en el Perú. Nosotros pues no solamente nos encargamos de la venta del software, sino que estamos compelidos a dar el mejor soporte técnico posible. De hecho, nuestra normativa exige que ante algún problema, algún detalle en el software, podamos dar una respuesta en menos de 24 horas, por lo menos para que sepan que estamos ahí en 24 horas, y deberíamos también resolver el problema en menos de 72 horas. Es decir, debemos reportarnos en un día y tenemos que resolver el problema en menos de 3 días, ¿sí? Es básicamente nuestra ética de trabajo como soporte técnico. Además de la venta del software, brindamos capacitaciones, damos cursos de diseño en SolidWorks y simulación también. Están perfectamente bienvenidos a escribir un correo si están interesados en esto. Y con la venta de los software, o con la venta original del mismo, quiero que sepan que tienen la oportunidad de certificarse internacionalmente a través de 2 certificados. Cuando ustedes compran SolidWorks, esa licencia de SolidWorks original les viene con la oportunidad de dar 2 exámenes. Uno es el CSWA y el otro es CSWP. El primero está orientado a la simulación, es el Certified SolidWorks Associate, que es el diseño asociado o usuario certificado de SolidWorks asociado, y el otro es el usuario de SolidWorks profesional a nivel de diseño. Ambas son a nivel de diseño. La primera es como diseño básico intermedio y la segunda es de diseño profesional. Estos certificados son avalados no solamente en el Perú, sino que son internacionales. Cualquier persona que tenga estos certificados es reconocida como un usuario que sabe diseñar en SolidWorks. Entonces tenemos más de 10 años en el mercado también, sería bueno comentar eso. Tenemos amplia experiencia con una diversidad de clientes. Y cualquier información, pues están también bienvenidos a través de la licencia a participar en la página mysolidworks.com, en donde van a tener acceso a cursos en línea, quizás cosas que incluso no podamos darles a nosotros, lo van a ver en esa página, van a tener acceso a foros en donde van a poder conversar con otros usuarios,
Recordemos que SolidWorks tiene más de 3 millones de usuarios en el mundo, así que van a tener realmente una oportunidad grandiosa de poder comunicarse con demás personas. Y además de eso, hay un banco de diseños en donde si hay alguna pieza que es repetitiva, que se usa con mucha frecuencia en la práctica, es posible que dentro de las bibliotecas que ya tiene la página de MySolidWorks la puedan conseguir. Bujes, rodamientos, pernerías, tanques, bombas, componentes eléctricos, todo eso que es más o menos estandarizado y que los diseños son más o menos repetitivos, los podemos encontrar perfectamente, ¿sí?, en la página de mysolidworks.com. Entonces, como les había prometido, vamos a dar un espacio para las preguntas. Me gustaría echarles un vistazo. Me pregunto por acá, los impactos por explosiones, me preguntan, ¿los impactos por explosiones a qué tipo de factor pertenece? ¿Aceleración, velocidad o desplazamiento? Mira, los impactos, independientemente de que sean explosiones o no, implican una onda de choque. Entonces, esa onda de choque obviamente es una onda mecánica que se traduce en una presión intensa durante un breve periodo de tiempo. Por lo tanto, en ese momento estaríamos hablando de una simulación dinámica. Ahora, yo puedo simular en SolidWorks el impacto o la onda de choque a través de una presión colocada, digamos, en la periferia o en la superficie de mis componentes y puedo perfectamente simular el comportamiento dinámico ahí. Pero si te refieres a una explosión en donde estamos hablando de voladura, por ejemplo, en el caso de minas, en donde quiero observar la fractura del material, pues quiero comentarte que eso no lo hacemos con el método de elementos finitos. Hasta ahí no llega SolidWorks porque recordemos que SolidWorks trabaja el método de elementos finitos. Las explosiones o las fracturas o las partículas se ven a través de softwares que manejan método de elementos discretos. Es decir, todo lo que implique fracturas o filtrado de partículas o división de una pieza en pequeños elementos, eso es un método matemático diferente, el método de elementos discretos. ¿Sí? A ver, otra pregunta. Vamos a ver, esta pregunta ya la leímos. Me dicen acá, las instalaciones petroleras, ¿con qué paquetes de SolidWorks se hacen las simulaciones y qué tipo de simulaciones se pueden hacer? Una pregunta muy interesante. Fíjense, dependiendo del tipo de análisis, yo puedo abordar algunos casos petroleros u otros. Si quiero hacer la simulación de un balancín o de una bomba extractiva petrolera, lo puedo hacer perfectamente con un análisis de movimiento en SolidWorks, el cual me va a reportar cuáles son las cargas dinámicas del balancín y luego esas cargas que están convertidas básicamente en fuerzas, las podría llevar al análisis de simulación estructural para obtener los resultados que hemos visto en la demostración. Esfuerzos, desplazamientos, deformaciones. Hay un caso muy bonito que hemos hecho también con SolidWorks, que es el caso de hermeticidad dentro de una tubería de perforación petrolera. Entonces, ese caso de hermeticidad, fíjense que la hermeticidad en apariencia no aparenta ser un caso de simulación, pero en efecto, para cumplir con ciertos patrones o ciertos requerimientos de hermeticidad, yo tengo que, de alguna manera, deformar permanentemente una pieza dentro de otra. Entonces, eso se hace particularmente con una simulación no lineal, porque implica, primero, una superación del esfuerzo de fluencia. Estoy ya deformando permanentemente una tubería de manera interna para garantizar la sellabilidad. Y por otro lado, los contactos durante esa sellabilidad no son constantes en el tiempo, sino que varían en función de la avanzada de la tubería dentro del sello. Por lo tanto, ahí también estoy hablando de una simulación no lineal. Eso lo puedo hacer desde el punto de vista comercial con un SolidWorks Premium. ¿Sí? Veamos acá. Otra pregunta. ¿Tiene aplicaciones para simulación de flujo de fluidos? Sí. No se hacen con el módulo de simulación estructural. Tenemos un producto especializado para eso que se llama SolidWorks Flow Simulation. En el Flow Simulation podemos analizar perfectamente el comportamiento estrictamente del fluido. Entiéndase por fluido, viento o, bueno, perdón, gases o líquidos. Entonces todo lo que tenga que ver con temperaturas, presiones, velocidades, viscosidad,
densidad, turbulencia, incluso análisis de ruido como consecuencia de la turbulencia, análisis sónicos, subsónicos y supersónicos, análisis estacionarios o transitorios también. Todo eso lo podemos ver a través de una simulación de fluidos, pero con el módulo de Flow Simulation. Aprovechando la pregunta, quería comentarles que los resultados de la simulación de fluidos pueden ser anexados a la simulación estructural. Es decir, que si yo consigo un patrón de presiones particular en la simulación de fluidos, esas presiones las puedo llevar luego a un análisis estructural para realizar entonces un análisis para saber los esfuerzos, desplazamientos. Un ejemplo clásico, típico, es realizar un análisis de viento, digamos, en una estructura, puede ser en un edificio, puede ser en un poste, y ese análisis de viento lo hacemos en Flow Simulation. Ahí observamos cuál es el comportamiento del aire, cuál es el comportamiento del viento en función de la altura. De ahí sacamos un patrón de presiones que perfectamente podemos llevar luego al análisis estructural, ¿sí? La grabación del webinar la van a subir a su canal de YouTube. Sí, en efecto, la vamos a subir al canal de YouTube, pero también para los asistentes la vamos a mandar por correo electrónico, ¿sí? Entonces, veamos otra pregunta. Bien, me pregunta, en la validación de SolidWorks, ¿cuál es el porcentaje del error entre el teórico y el real? Eso depende mucho de cuál ha sido tu aproximación teórica. Obviamente, si yo hago una simulación, por ejemplo, de, qué sé yo, una viga en voladizo, una viga empotrada en una pared con un extremo libre, y hago hago una simulación de eso, y por otro lado hago un cálculo teórico que ya es un cálculo, digamos, súper conocido en la literatura, voy a tener una aproximación bastante cercana. De hecho, como había comentado, esa aproximación debe ser cercana al 98%. Pero si tengo otro caso en donde no es digamos, un ejemplo clásico de un libro, no es una viga en voladizo, sino que más bien se trata de una pieza mecánica cuya geometría sea compleja, yo tengo entonces que recurrir a mi criterio como ingeniero o como diseñador para dividir esa pieza en planos. Entonces hago lo típico, ¿no? Una sumatoria de fuerzas en X y Y sumatoria de momentos en distintos planos, y luego trato de aproximarme lo más que pueda a una solución resultante, tanto a nivel de esfuerzos, a nivel de fuerzas o a nivel de momentos. Entonces, claro, si yo lo aproximo así, por más que yo quiera ser un buen calculista, por más teórico que yo pueda ser, voy a obtener una diferencia con relación a la simulación. Y esa diferencia obedece no a factores de precisión, sino que obedece a que mi sistema a nivel de simulación es un 3D. Por más que yo analice un componente teórico a través de planos en XY, YZ o ZX, estoy usando siempre un cálculo bidimensional. Entonces, en esos casos, fíjate que ya no depende tanto de la precisión del software, sino de cómo aproximo lo más posible mi cálculo teórico para que realmente sea analizado como debe ser en la vida real. Ahora, si yo tuviese la paciencia de discretizar mi geometría compleja manualmente y quiero aplicar teóricamente el modelo de elementos finitos, si tuviese la suficiente paciencia de abordar sistemas de ecuaciones de más de 1000 incógnitas o de más de 10.000 incógnitas, entonces debería dar exactamente el mismo resultado, ¿sí? Fíjate que el enfoque es completamente diferente. No es lo mismo dividir una pieza 3D en diferentes planos y resolverlos bidimensionalmente que analizarlos desde el punto de vista de elementos finitos, dividirlos en tetraedros o triángulos y replicar manualmente el mismo procedimiento matemático de la simulación. Entonces, otra pregunta. En moldes de inyección y soplado debemos calcular las cargas. Esa es una pregunta muy interesante. Mira, si tú quieres tener una aproximación de cuánto va a durar el molde después de ciertos ciclos de inyección, o sea, obviamente sabemos que durante los procesos de inyección el molde se cierra, se abre, se cierra, se abre, y eso ocasiona ciertas deformaciones en la interfaz de la línea de partición del molde. Entonces, si yo quisiera calcular más o menos cuánto va a durar el molde, digamos, en un cálculo más o menos a grosso modo, puedo hacer un análisis de fatiga en el mismo y podría determinar entonces realmente si
de si existe un tiempo de vida que me sea conveniente en ese molde. También es conveniente saber las cargas en el molde, sobre todo si no para el acabado de las piezas, ¿no? Si yo estoy cerrando un molde y aplico una sobrepresión más allá de lo adecuado, entonces estaría alterando probablemente el acabado superficial de las piezas. También ocurre en el caso contrario, si yo estoy cerrando los moldes con una presión un poco pequeña, entonces voy a tener riesgos de que la línea de partición va a tener una rebaba de plástico, entonces no es conveniente. Entonces todo depende, ¿no?, de lo que realmente quiera conseguir con el molde, pero digamos que a nivel de mantenimiento preventivo podríamos aproximarnos con una simulación de fatiga y podríamos saber realmente el tiempo de vida del molde si sé cuál es el tiempo de ciclo de apertura y cerrado del mismo. Entonces, aquí otra pregunta más. ¿Las condiciones del entorno, clima, sumergido, también se ingresa como parámetro en una simulación? Sí, solo que obviamente desde el punto de vista de la interfaz no vamos a incluir literalmente o directamente, se incluye agua o se incluye viento o se incluye factor climático, sino que nosotros tenemos que hacer uso de nuestro criterio de ingeniería y tenemos que traducir esos factores climáticos en cargas de presión o en cargas puntuales o cargas distribuidas, que luego así el software entiende y puede realizar la simulación. Veamos un par de preguntas más, porque este webinar pues tiene un tiempo limitado. Todas las demás preguntas, por supuesto, las pueden hacer a través de mi correo electrónico. Veamos. El software SolidWorks no arroja resultados de factor de seguridad en el análisis por fatiga. No, porque en el análisis por fatiga estamos buscando no el factor de seguridad, estamos buscando cuál es el número de ciclos de carga que es capaz de soportar mi pieza. Entonces, es básicamente el resultado que te da. Además, te da un resultado de porcentaje de daño. No solamente te dice cuál es el número mínimo de ciclos de carga que va a resistir tu pieza o ensamblaje o estructura, sino que también te dice cuál es la zona específica por donde se va a presentar la fractura por fatiga, donde se va a presentar el agrietamiento. Otra preguntita, la última, ¿cuál es el factor de seguridad recomendado? Eso depende del criterio de tu diseño y de tu empresa. Entonces, te podría mencionar que he visto en la práctica casos de factores de seguridad de 1.5, pero obviamente cuando se implica el riesgo o la seguridad de las personas, es completamente natural que aumentemos el factor de seguridad. La NASA, por ejemplo, maneja en sus diseños mecánicos un factor de seguridad de 4, es decir, todas las estructuras y todos los componentes mecánicos resisten hasta 4 veces lo mínimo para poder garantizar la seguridad. A riesgo, por supuesto, de un sobrepeso o sobreutilización del material, pero por lo menos estamos muy seguros ahí. Pero realmente, ¿cuál es el factor de seguridad recomendado? Mira, depende mucho de los casos y sobre todo depende de si hay riesgo de la vida humana, ¿no?, en el uso u operación de los diseños. Entonces, les ruego por favor que el resto de las preguntas me las hagan por correo electrónico. Se las voy a responder entre mañana y la semana que viene con muchísimo gusto. De hecho, quería mostrarles acá la última diapositiva, en donde aquí está mi correo electrónico, tomen nota de ello. De todas maneras se van a enterar cuando descarguen la demostración o el video. Mi correo es sszuniaga@cacsolutions.pe. También tienen el enlace a mi LinkedIn, que es muy sencillo, es el formato usual de enlace de LinkedIn con mi nombre completo. Y también si tienen, por supuesto, un comentario o si también quieren canalizar las dudas por ahí, tienen el correo de marketing de CAC Solutions, que es marketing@cacsolutions.pe, ¿sí? Entonces, de verdad, muy agradecido por la asistencia, muchísimas gracias, excelentes las preguntas y vamos a estar en contacto con ustedes para un nuevo webinar, ¿sí? Muchísimas gracias y buenas noches.